Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Deja de destruir la industria. Buenas. Me hallo jugando a un par de videojuegos que se lanzaron ayer. Uno es el Donkey Kong Bonanza y el otro es el nuevo videojuego de Robocop, títulos sobre los cuales quiero dejaros mis impresiones en un vídeo más adelante, posiblemente este mismo domingo. Lo haga a través de un vídeo de impresiones dual, es decir, mis impresiones sobre ambos videojuegos en un mismo vídeo más largo, o no sé si incluso hacerlo en vídeos separados. Me podéis dejar vuestras preferencias en la caja de comentarios al respecto, pero hoy sobre todo vamos a tratar acerca de esta industria tan maravillosa que tenemos. En base a una serie de noticias vamos a ir hilando noticias que han salido durante las últimas horas para que sepáis un poco cuál es la situación y cuáles realmente son los causantes de ciertas cosas que estamos viendo en este mundillo, que muchos lo achacan a las 4 tonterías de turno de guerra de consolas que tienen establecidas las redes sociales. Básicamente lo que aquí en España llamamos hacer el cuñado. Pero en fin, vamos a ir poco a poco. Para comenzar, simplemente quiero poneros en contexto de situación. Ya sabéis que durante esta generación, precisamente, si de algo hemos tenido que hablar, por desgracia, demasiado, es de cancelaciones y cierres de estudios, aparte de los consiguientes despidos que todo esto abarca. No es la primera vez que en la industria del videojuego hay cancelaciones y despidos. Obviamente esto viene sucediendo siempre. Que nadie se piense que esto de cancelar proyectos y ese tipo de cosas es algo que sucede a día de hoy expresamente. No, antes también sucedía y en cantidades bastante importantes. Tuvieron que fusionarse muchos estudios de videojuegos durante los años 90 y principios de los 2000, precisamente porque por sí solos no se podían valer. Ahí tenemos casos como Bandai Namco, ahí tenemos casos como Square Enix y así pues otras muchísimas compañías. Pero claro, todo esto llama mucho la atención que siga teniendo que suceder a día de hoy, cuando se supone que la industria del videojuego genera más dinero que nunca. El problema es que la gente no tiene bien puesto el focus de dónde viene toda esta historia y obviamente se piensa que todo se debe a un solo factor, como por ejemplo, recientemente Xbox ha tenido que cancelar varios videojuegos, varios títulos e incluso cerrar un par de estudios. Y aquí pues cada uno le echa las responsabilidades a lo que quiere. En este caso Game Pass. Se dice que Microsoft tiene que estar cerrando estudios y cancelando proyectos simplemente porque Game Pass les está generando muchas pérdidas. Todo eso está muy bien decirlos, pero entonces el resto de estudios de la industria y el resto de compañías como por ejemplo Sony y PlayStation también cancelan videojuegos y cierran estudios por culpa de Game Pass. No, no se debe obviamente a eso. Que Game Pass o cualquier servicio de suscripción pueda restar en un momento dado ventas a ciertos videojuegos es algo que no vamos a sentar a discutir, pero el problema de la industria va mucho más lejos de todo eso y aquí vamos a exponer unos puntos en base a noticias e información. Como he dicho al principio, la gente en las redes sociales es demasiado cuñada. La gente se cree que todos los males que suceden en una compañía se deben a una única y sola cosa, que el impacto en las ventas de un servicio de suscripción con juegos día 1 es tan rematadamente importante que puede hacer caer a grandísimas compañías. La agencia Circana, precisamente la agencia que habitualmente nos da los datos de ventas en los Estados Unidos de América, una de las agencias más importantes de información de todo el mundo, opina y valora que en realidad los servicios de suscripción como Game Pass y todos estos que hemos mencionado no hacen un impacto tan fuerte en el tema de las ventas, ni es ni mínimamente tan preocupante como las listas que estoy dejando ahora mismo en pantalla. Listas las cuales demuestran por lo cual esta industria genera más dinero del que ha generado jamás, pero sin embargo se está viendo en tantos problemas. La lista de los videojuegos más jugados en Xbox este año 2025. Ojo, actualizada hace poco. Call of Duty. Y ojo, estamos hablando
no del último Call of Duty de pago, no, sino del lanzador, sino de la aplicación que te permite pues acceder, por ejemplo, al gratuito, al Call of Duty Warzone, que es donde en realidad está la gran masa de jugadores, o al menos suele ser así. Luego de eso, ¿sabes cuál tenemos? El Fortnite. Juego gratuito también, por cierto. En tercer lugar tenemos el GTA V. En cuarto lugar tenemos Roblox y en quinto lugar Minecraft. Bien, pasamos a la lista de videojuegos más jugados en PlayStation. Ojo, porque la lista es completamente diferente. En primer lugar, en vez de estar el Call of Duty, está el Fortnite. El Call of Duty está en el segundo. Habéis visto un cambio apoteósico de la hostia. En tercer lugar, sí que está el GTA V. Repite posición en ambos casos. Luego, ¿sabéis qué es lo que tenemos en el cuarto puesto? Roblox. En el quinto puesto está el juego de la NBA. En este caso, superando por poco a Minecraft. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas listas? Es decir, la gente que se ponga medianamente analítica ve estas listas y qué es lo que piensa. ¿Dónde ve aquí el problema? Sí, la gente se está dejando su tiempo y su dinero en los mismos videojuegos de hace ya un mogollón de años. La gente no pasa por el aro con lanzamientos premium, vamos a decirlo de esa manera. ¿A qué me refiero con un lanzamiento premium? Me refiero precisamente a juegos nuevos e importantes que van saliendo regularmente. Al final esos videojuegos, que os digo yo, un God of War, un Doom, videojuegos de ese corte, en realidad pues son títulos que despegan durante su primer y segundo mes y luego de ahí desaparecen, posiblemente hasta que tengan una expansión o alguna clase de contenido extra. Pero estos videojuegos que estamos mencionando aquí llevan ahí desde que salieron prácticamente. El Fortnite, que estamos hablando de 2016, 17, ya ni me acuerdo de cuándo salió eso, la verdad, no os voy a engañar. ¿De cuándo estamos hablando de Minecraft? De la etapa de la 360. ¿De cuándo estamos hablando de GTA V? De la misma etapa básicamente, a finales. Y precisamente los jugadores de GTA ya sabéis a lo que están esperando, a cambiar uno por otro. Cuando salga el GTA 6 volverán a comprarse un videojuego. Por eso a esa gente les da igual cuánto pueda acabar costando el GTA. Y eso en cierto modo lo entiendo de su parte, que digan, oye mira, como si vale 200 euros, es que no me voy a comprar otro puñetero juego en toda la generación, me voy a quedar en el GTA para el resto de mi maldita vida. Y eso es un problema dentro de la industria, porque la gente, esa gran masa de público al que llamamos casual, en realidad se queda enclaustrado en cuatro cosas. ¿Esto al final qué es lo que provoca? Pues provoca precisamente que esos grandes lanzamientos, esos videojuegos AAA, no tengan el tiempo de esa gente. Al final, cada vez más gente acabará optando por estos videojuegos gratuitos, por estos videojuegos de larga duración, por estos videojuegos que les van a mantener ahí durante muchísimo tiempo y no les hará falta comprar otra cosa. Por eso hay grandes franquicias que a día de hoy, conforme va avanzando el tiempo, no acaban generando ni un euro más del que generaban antes. Y esto, repito, es uno de los principales problemas, no el problema único y exclusivo que hay en la industria. Porque con estos videojuegos es cuando la industria genera mucha pasta. Xbox, PlayStation, Nintendo son los principales beneficiados de que estos videojuegos estén ahí. ¿Por qué? Pues porque están en sus plataformas y básicamente tienen que hacer esto: poner la mano abierta y recibir dinero sin hacer absolutamente nada. Les da exactamente igual, es dinero gratis que están recibiendo. Estas compañías en general en sus informes financieros, cuando tienen un bajón considerable, suele ser habitualmente cuando alguno de estos videojuegos ha caído, cuando hay menos popularidad del Fortnite o de algún videojuego aquí listado. Esto es realmente uno de los principales problemas. La gente no quiere pagar por ciertos videojuegos, ni nuevos, ni antiguos, ni absolutamente nada. La gente quiere quedarse en un título y a partir de ahí formar su vida. Ya está. Y cada vez se va acrecentando más. Obviamente, cuando tú subes el precio de los videojuegos, a esta gente menos la vas a convencer de que se compre algo. Y al que ya compraba, a lo mejor le estás diciendo, oye, métete en alguno de estos juegos que es donde está todo el mundo y que además con una vez que te lo compres o con un par de temporadas que te pilles al año, pues ya está, te puedes pasar ahí el resto de tu vida. Eso es un análisis en profundidad de lo que hay dentro de esta industria. Pero la cosa, por supuesto, no se queda solo aquí. Porque luego está el punto que yo más he criticado en este canal:
la avaricia terrible y absoluta que tienen algunas de estas empresas, que no les vale con ganar dinero, sino que quieren ganar muchísimo dinero con cualquier producto que saquen al mercado. Recientemente he tratado el caso de Hi-Fi Rush, un título que internamente Microsoft, Xbox, considera que fue exitoso, que fue un videojuego que generó lo suficiente en todas las métricas como para considerarse un éxito. Esto es un dato, no una opinión, simplemente está de manera interna escrito así, lo han comunicado también de manera pública y la gente pues se enfada diciendo que cómo puede ser que un videojuego como Hi-Fi Rush sea exitoso y que sin embargo pues vendan la licencia o acaben cerrando el estudio. La cuestión es, repito, que no se trata simplemente de ser un éxito, sino que estas compañías quieren más y más y más hasta el día del juicio final. Y todo esto lo voy a ejemplificar con un videojuego que a mí la verdad me dolió muchísimo. Crash Bandicoot 4. Ya sabemos que hubo una quinta entrega de esta franquicia en desarrollo, pero que sin embargo fue cancelada. Porque quizá el 4 vendió poco. No, Crash Bandicoot 4, de hecho, esto es un dato estadístico, vendió más de 5 millones de copias en apenas 3 o 4 años. No se sabe exactamente de cuándo data la última cifra, pero la realidad es que el videojuego vendió muchísimo. Y obviamente, con ese nivel de ventas y teniendo en cuenta los valores de producción del videojuego, no es que el título fuera rentable, es que generó mucha pasta para lo que pudo llegar a costar. ¿Y esto pues fue suficiente para Activision en su momento? No, porque Activision considera que ganar dinero es lo que hace Call of Duty, no lo que te hace Crash Bandicoot. Con esto no es suficiente para ellos. Ellos necesitan generar todo lo posible. Entonces lo que pensaron fue que si la gente que estaba trabajando en Crash Bandicoot se ponía a trabajar en Call of Duty, pues iba a ser mejor para ellos. Obviamente iban a hacer mucha más pasta si aceleraban los procesos de desarrollo de los videojuegos que le dan pues esas cifras magníficas de 15 o 20 millones de copias vendidas básicamente cada año. Por eso digo que no se piensen ustedes que cuando un videojuego es cancelado, cuando realmente se cierra un estudio, es necesariamente porque el videojuego haya vendido mal. No, muchas veces ni siquiera es porque haya vendido mal, es porque esta gente considera que esos recursos se podrían optimizar para otros videojuegos que van a vender todavía mejor. Esos son hechos que suceden muy habitualmente en esta industria. Y luego hay otra serie de compañías que hace todo lo contrario, que empieza a invertir en videojuegos menores, en auténticas chufas, como por ejemplo hace Square, que desde luego pues tampoco es la mejor idea de negocio, no mantienen un equilibrio en ese aspecto. Pero como digo, todo esto es mucho más complejo de lo que parece, porque al final lo que genera un videojuego tiene muchas connotaciones de a ver a quién se lo estás generando. Ayer salió la noticia que estáis viendo en pantalla. El nuevo juego de Blade, ya sabéis, el cazavampiros, cazamonstruos, lo que queráis, en este caso un personaje mítico de la Marvel, tiene un videojuego bajo el desarrollo de Xbox, concretamente lo hace el estudio de Arkane Lyon, que nos va a traer un título de acción en tercera persona, que tiene una pinta, la verdad, bastante brutal, teniendo en cuenta cómo suele desarrollar esta gente, pues los sistemas de niveles y combate, suelen molar mucho. Pero este videojuego, según ha trascendido, va a costar 91 millones de dólares en costos de desarrollo, para que os hagáis una idea. Alan Wake 2 costó 70 millones y tuvo que vender casi 2 millones de copias para empezar a ser rentable. Ojo aquí, porque este no es un personaje tan popular fuera de los Estados Unidos de América. Blade, pues allí, en aquel país, sí tiene cierto gancho, y quizá pues en Reino Unido también, pero no es un personaje, por ejemplo, popular en España, para que os hagáis una idea. No es Spider-Man, no es Iron Man, no es uno de los personajes top de Marvel a día de hoy. En el futuro, pues, quién sabe lo que puede acabar sucediendo o no, porque se supone que hay serie, película y todo eso, que veremos a ver dónde acaba. Pero bueno, en resumidas cuentas, hay mucha gente preocupada por cómo le puede ir a este videojuego y por si tienen que acabar, pues o bien cancelándolo o bien incluso cerrando el estudio de desarrollo y quedarnos sin lo que nos queda de Arkane. A ver, no va tanto por ahí. Muchas veces estos videojuegos es verdad
que no rascan todo lo que deberían de rascar en ventas. Por ejemplo, el Spider-Man, ya sabemos por parte del estudio de desarrollo que hay un porcentaje muy alto, entre el 30 y el 40%, que acaba rascando de una manera o de otra la Marvel. Aquí puede suceder tanto de lo mismo, quizá no un porcentaje tan alto porque, repito, no es un personaje tan popular y con lo cual pues no les costará tanto soltarlo sin ninguna clase de problema. Pero es cierto que estos videojuegos muchas veces, aunque técnicamente hablando no generen el suficiente dinero para ser rentables, sí que te dan una imagen. Por ejemplo, el juego de Indiana Jones sabemos mediante ciertos análisis que tampoco es que haya vendido la gran cosa, ni en Xbox, ni en PlayStation, ni en PC. No ha vendido tampoco unas cifras que creo que superen siquiera los 2 o 3 millones. Es que creo que ni siquiera ha llegado a eso el Indiana Jones. Pero sin embargo, ¿sabes qué es lo que tienen esos videojuegos? Imagen. Tienen mucha imagen, tienen mucha cartelería, tienen mucho atractivo de marca. Y por eso muchas veces estas compañías asumen que esos videojuegos a lo mejor no venden tanto, pero se siguen quedando a la licencia, porque creen que a través de ellas van a generar todavía más interacción con su tienda o con lo que corresponda. Y todo esto, aunque no lo creáis, es más habitual de lo que parece. Hay videojuegos que simplemente por darte imagen puede irles todo lo mal que les quiera ir, que en realidad para estas empresas vale la pena. Es dinero que están dispuestos a palmar. ¿Por qué? Pues porque estas empresas tienen mucho. Por eso, a mí cada vez que alguien me dice que cierto videojuego tiene que generar tanto dinero para empezar a ser rentable, simplemente me queda responderle que la industria no funciona así. Hay videojuegos como el mencionado caso de Crash Bandicoot 4 que es rentable. No es que sea rentable, es que es un éxito. Hay videojuegos como Hi-Fi Rush que no es que fueran rentables, es que fueron un éxito, pero sin embargo no lo suficientemente grande como lo son el Call of Duty o como lo es por ejemplo el Minecraft. Como no llegas a esos niveles, pues te convierten en algo prescindible, y como no tienes la imagen del Indiana Jones o no tienes la imagen del Spider-Man, pues no nos sirves de mucho. Como veis, la industria es muy compleja, la industria es muy densa de analizar. Hay mediciones muy diferentes entre compañías. Para Square, como bien visteis, que Final Fantasy vendiera 3 millones de copias en 5 días fue un fracaso, o fue, digamos, no fue la cifra que desde luego ellos necesitaban o esperaban. Eso para otros videojuegos, lejos de ser un fracaso, es un éxito. Videojuegos incluso de un presupuesto relativamente similar. ¿Pero por qué sucede eso? Porque Final Fantasy es el clavo ardiendo que tiene Square. Es el videojuego que saben que les va a dar pasta. Es su Call of Duty, por así decirlo. Y si eso no le funciona, ya se echan a temblar. La industria es compleja, no la analicen ustedes desde el punto de vista de que si Game Pass y no sé qué, no sé cuánto, porque a la hora de la verdad, los videojuegos más jugados son juegos gratis. Caja de comentarios, por supuesto, para que a partir de aquí me dejen ustedes todo lo que serían sus opiniones y por supuesto les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.